Bueno, señores, continuando con tu tarde, Vaya Chicha, ya tenemos con nosotros aquí a nuestro tecnólogo e ingeniero de ciberseguridad, el ingeniero Juan José Vega, quien nos viene a hablar hoy de los mecanismos de ingeniería social. Ese concepto, vamos a desglosarlo porque no le veo el punto de partida. Sí, explíquenos eso, ingeniero, ¿cómo estamos? No, feliz, buenas tardes, ¿cómo están? Los veo bien. Qué bueno estar aquí con ustedes. Y sí, efectivamente, este tema de la ingeniería social es algo que trasciende, ya que es el principal método para encontrar y buscar y obtener la información de la gente y poder hacer todo tipo de fraudes y todo tipo de ataques tanto a los equipos personales como a los de las empresas. Entonces, el mecanismo, la metodología que se refiere a la ingeniería social es la búsqueda de engaños hacia los individuos, ya sea por mensajes, por correos, por las redes sociales, por propuestas, muchas de las veces por algunas promociones, y pues la gente que está en vulnerabilidad pues suele dar sus informaciones. Entonces, esta ingeniería social, que se basa en llamadas también, en engaños, pues lo que conlleva es a obtener esta información. Por ejemplo, me iba a preguntar, esas famosas llamadas desde la cárcel, donde te dicen, mire, ingeniero, usted, le pasó a mi suegra, y pasó una vez en mi casa, que lo denuncié en otro espacio que yo participo. Llamaron y dijeron, ¿es la casa del señor José Rosario? Sí, a la nana específicamente. Mire, le habla a una persona, él está aquí tendido en el suelo, está la ambulancia esperando y hay que dar un depósito. Dígame la dirección de él para yo pasar por allá a recoger cualquier pertenencia, si no hay dinero, que yo pueda entregar como garantía. Pues yo quiero que ustedes sepan que la nana que había en mi casa en aquel entonces buscó de todo. O sea, yo llegué, había un desorden, toda la ropa estaba afuera, las maletas. Sí, la desesperación. Eso es parte de la ingeniería social. ¿Cómo ellos obtienen esas identidades de las personas? Bueno, se va dando en base a que hay algunas bases de datos ya dentro de la Deep Web, o sea, dentro de la red negra. Se encuentran bases de datos de información que están disponibles, que pagan $5 y ellos pueden obtener una serie de bases de datos. Filtran por si son Santo Domingo y ellos mismos quieren ver en qué zona, por ejemplo, se entiende que las zonas tienen que ver con el dinero. Porque seleccionan a uno, dependiendo de la zona donde uno ve. También, claro, el trabajo, si tienen datos de tu trabajo, si tienen datos de tus apellidos. Félix se ríe, pero... No, yo se ríe. Dependiendo de la zona. Porque donde yo vivo no va a pasar. Yo vivo en una zona normal. En una zona normal lo que pasa es que... Normal no, te donde vive la élite. No, está bien, sí. Entonces, bueno, otra de las cosas es si ya alguna vez intentaron, también entre los delincuentes tú sabes que hay una unión, una comunicación, ellos mismos se pasan las informaciones, pero este país tenemos que tener cuidado porque es un país muy pequeño, donde pues normalmente todo es muy visible, está en todos lados, las familias se conocen las familias que tienen poder económico, los apellidos, las direcciones, las zonas, ¿no? Igual a mí me pasa lo mismo, o sea, digo dónde vivo y ahí es que viene la gran pregunta de lo que dice Jochi. ¿Cómo es que un país tan pequeño, que aquí son cuántas cárceles, 10 cárceles, 15, 20, ocurre que los privados de libertad tienen una facilidad para este tipo de crímenes y para acceso a la información? y para acceso a la información? Esto es la corrupción, o sea, la palabra clave es la corrupción. La corrupción existe y por la corrupción es que se mantienen tantos hábitos y tantas prácticas mal habidas. Eso tenemos que tenerlo claro, que hay un celular dentro de un... Porque eso no es cualquier delincuente que está preso, ¿eh? Muchas veces sí, es cualquiera que está ahí que tiene un teléfono y lo logra con engaños. O sea, por ejemplo, promociones, fue muy famoso lo de, creo que una que le dicen la sopita del caldito, sí. Eso fue muy sonado. Cuando las tarjetas de teléfono que te decían, ganaste tal cosa y ahora hay que ponerme tantas tarjetas, salía la gente corriendo. Y es la desesperación económica que tiene la gente, la poca información y sobre todo la vulnerabilidad que existe ahora con todo lo que no salía la gente
pues lógicamente se entendía que todo era por vía internet o vía sí, telefónica. pero está bien, pero eso es lo de la gente, eso entendemos eso, la ingenuidad de la gente, que la gente cae en cualquier gancho y todo eso. Ahora, la seguridad del Estado. ¿Cómo se maneja? Sobre ese tema, o sea, la deficiencia que tiene el Estado en tener un control real. Este es un país que se puede tener un control real sobre eso. Sí, por supuesto. Y no se tiene. Se entiende, y como te digo, por eso es que la vez pasada, y lo he mencionado y seguiré diciéndolo, porque hay que tener esa conciencia de denunciar. Es que sin denuncia no hay delito que perseguir. Entonces, así tú me cuentas ahora mismo una experiencia. No, yo puse pero yo puse mi querella. Si tú no la, exacto, si tú no la tienes en papel argumentada, ¿cómo se le da seguimiento si tú no quieres que se le dé? O sea, es la principal Porque usted sabe arma. por qué. Porque la nana de mi casa, oye cómo está estructurado eso. Primero le dio la dirección donde vivíamos. Y después le dijo, no, vamos a vernos en un comercio que hay cerca ya. Pero ya le dieron mi dirección. Sí, sí. Entonces, por eso puse la querella. Porque yo no sé quién puede ir a agredir a mi familia creyendo que hay algo ahí. Por supuesto. Y te voy a explicar por qué. Mira, es un desgaste que se realiza. El movimiento, aunque es un costo que tiene la movilización, la intervención, la investigación tiene un costo operativo de expertos, de gente que requiere ciertas experiencias y expertices de sistemas, de todo lo que conlleva. Tú no puedes al ocio, o sea, a la nada, investigar algo que no tiene un objetivo. Es por eso. Entonces, cuando te suceda, a la gente se le invita a que sea denunciado con dichos, todos los dichos, los teléfonos que tengan, todos los argumentos que se tengan, porque es la manera de llegar a los delincuentes y es la manera de poder llevar a cabo pues, al fondo, como tú quisieras que fuera, como te gustaría ver los hechos, ¿no? Tú el otro día decías, ¿por qué no salen los delincuentes? Ahí los ponen. Bueno, ya ese es un tema posterior, pero de que se llega, se llega. Así es. Mira, en el tema de que tú planteabas de se denomina ciberseguridad, pero no la ingeniería social. La ingeniería social, ok. La ingeniería social es un tema puramente tecnológico o es de conducta social. Sí, es de conducta, ¿no? Social, porque a veces no solamente se da el robo de manera electrónica, sino muchas veces es un seguimiento. Pero me refiero, o sea, cuando ustedes hacen el estudio sobre ese tema, lo hacen sobre los parámetros, por ejemplo, tecnológicos, de redes, o lo hacen sobre el estudio social de una determinada demarcación. Es el conjunto de las dos, porque sin el social, tú no tienes el tecnológico. O sea, si no hay una persona que interactúa, un bot o un robot te pudiera generar esos algoritmos para obtener la información, pero vas a llegar a algo que no tiene cuerpo. De hecho, se dio en Anonymous, quiero darme a entender. Cuando Anonymous estaba muy de la mano, el mismo Bitcoin, recordamos la vez pasada, que dijimos es que no tiene una persona detrás, o sea, se hizo una persona ficticia y posteriormente se encontró que no existía. Entonces, es el conjunto de las dos, porque para llegar al delincuente vamos a tener que observar la ingeniería social que también realizó en base ya a ubicación, a relación y a todos los temas que lo enlacen físicamente posterior a que se le encuentre tecnológicamente en un aspecto digital. Una determinada aplicación. Es decir, que esto pudiera ayudar entonces a lo que sería descubrir los crímenes tecnológicos. Sí, ¿O es una herramienta esencial para eso? Es la ingeniería social es lo que es el método que utilizan los ladrones, pero nosotros lo investigamos y es porque se realizan crímenes. Yo pensé que era todo lo contrario, que era el método para encontrar a los ladrones. No, la ingeniería social es la que utilizan los delincuentes, es el mecanismo general estrategia que se le llama. Ellos determinan, por ejemplo, con qué estrategia pudieran estafar a la persona de Capotillo, a diferencia de lo donde vive Hochi, que son en el Naco. Casi te voy a decir que es el mismo. Lo que pasa es que se concentra más en la gente que se entiende que van a encontrar más. Es así. Mira, fundamentalmente, estos casos
de llamadas anónimas diciendo que hay una premiación, bueno, en el caso que citaste de la sopita, se dan desde las cárceles. Por años se ha hablado en la República Dominicana de instalar un sistema que bloquee las señales celulares. ¿Qué tan efectivo pudiese ser esto para impedir esas llamadas telefónicas? Y a nivel comparativo regional, si se ha encontrado una solución que permita ya evitar estas llamadas de las cárceles. Pero, ¿quién decía que haría eso respecto al bloqueo? O sea, ¿de dónde surge Bueno, eso? el gobierno propuso eso, instalar un sistema que bloquee las señales celulares. Sí, una vez se propuso Dentro eso. del penal. Dentro del penal. Bueno, sí, debería, de hecho, debería ser porque ya el que está preso, o sea, según la ley, ya tiene otras condiciones que el que está en libertad, porque la libertad es por la que lucharon los grandes de la patria. Entonces ya una condición de que tiene un preso es muy diferente y habría que analizar. Ahí yo desconozco que se ha llevado a cabo o que no, pero no hace mucho sentido lo que tú dices. En la realidad pudiera ser una ventaja. Sin embargo, no hay un mecanismo tampoco tan fácil de tener esa... O sea, imagínate, la red está, todas las señales, de alguna o de otra forma llegará, bloquearás unas y tendrás que intervenir en otras y puede tener su repercusión, porque a lo mejor también dentro de la seguridad del lugar, tú enviar señales de... Claro, o sí, sea, perdón que lo interrumpa, a ver si entiendo. Si el recinto penitenciario per se tiene redundancia de internet, o sea, ellos pudieran buscar la forma de robarse esa señal. Exacto, también. o sea, es que es un complicado, porque si tú le evitas la señal de salida, también para cuando tú tienes una emergencia, puedes tener complicaciones de salida, dígase el cuerpo policial que está cuidando, o le llaman los custodios y toda esa gente. Entonces, nada más decir, te voy a bloquear la salida, y lo que debe hacerse es la prevención de no permitir pues acceso de teléfonos y de ingreso de todo, que es ahí donde seguramente y sin duda está la corrupción. Sí. Entonces, pero no solamente eso, mecanismos de internet, mecanismos de radiofrecuencia que se pueden intervenir, pero lamentablemente por eso existe pues estos sistemas de ciberseguridad y otros monitoreos que tenemos, que debemos de combinarlos con el aspecto físico. Ahora, ¿cuáles son los barrios más vulnerables? Estudiando, ya viéndolo desde la perspectiva, no solamente de dónde el delincuente recauda más por el acto delincuencial, porque verdad, eso se entiende. Ahora, en términos de la gente caer más fácil, de dejarse engañar más fácil, están en los campos, en los barrios, en los sectores de clase alta. ¿Dónde está identificado más? Fíjate que... O eso tiene que ver más, no con el engaño y con el acto delincuencial, sino con la denuncia. Eso se identifica con la denuncia, porque es donde tú empiezas a tener estadísticas de quién está denunciando, y es donde tienes de dónde agarrar para saber pues entonces, dónde se logra vamos a hacer más. La pregunta, entonces, la estadística, ¿qué dicen? La estadística, en cuanto a denuncia. Pues lógicamente en ese sentido yo no la tengo, porque yo no trabajo en la seguridad cívica, o sea, somos defensa, pero seguramente es muy alto el concentrado en Santo Domingo, en la ciudad, es donde más se puede concentrar, porque se sabe que la gente tiene mejores aspectos económicos, eso casi te lo podría asegurar. No tengo el dato porque esa parte le corresponde totalmente, es otro tipo de seguridad civil, que es la policía. Nosotros somos defensa, y la defensa está también viendo aspectos a nivel internacional. Aquí hay una guerra y una obtención de información fuera del país, más delicado, que solamente no tiene que ver con esa ingeniería social para robar datos y tarjeteros y cosas que hemos visto aquí, sino ya tiene que ver con aspectos geopolíticos. Que esto sirve de puente aquí. Claro, de que puedan querer tener información para atacar otros lugares. O sea, nosotros vemos aspectos a nivel nacional de defensa y salvaguardar lo que son los aspectos territoriales, radares, navales,
Seguridad Sí, nacional. Sí, porque ahí entra, mucho ahí entra más. el narcotráfico. Narcotráfico, aeronaves, Lavado de sí. activos. activos activos Sí, a sí. nivel internacional, la UAF que Sí, revisa claro. Lo sé porque me toca vivirlo Claro. como corredor. Porque también- Miren, debo de felicitar la excelente labor que está haciendo la UAF. Pero ese es un tema que algún día yo discutiré aquí. Y a propósito de la ingeniería social, yo quisiera que un ingeniero en el área de sistemas, sea un sistema integrado de cumplimiento y de lavado de activos, es el mismo. ¿Cómo hace sentido que si una persona con un perfil dudoso de la procedencia de sus activos, un banco le financia un vehículo, pasa un área de cumplimiento, se entiende, y de lavado de activos de un banco, va a una compañía de seguros mediante un intermediario, o sea, mediante mí en este caso, adquiere una póliza de seguros, y si hay un caso donde él esté envuelto en lavado de activos o de no comprobación de procedencia lícita de su fondo, el afectado es el corredor de seguros. Cuando ya ha pasado por el filtro de cumplimiento y de seguridad, tanto del banco como de la compañía de seguros. Yo siempre he propuesto, ingeniero, a ver que usted me puede dar su opinión ahí, de que se homologuen todo, porque se supone que es el mismo sistema, son Interpol, Europol, Departamento de Estado, FACTA. el otro también. O sea, dígame qué usted Lo piensa de marchan. eso. Bueno, es que definitivamente, mira, en el banco, al menos la experiencia que siempre yo he tenido en el tema de fraude y de lavado de activos, a nosotros nos llega inmediatamente la lista negra, y esa lista negra parece, hasta yo donde tengo entendido, está dispuesta para todos, debería de estar para las aseguradoras, no sé por qué no. La de la aseguradora tiene su blacklist. Pero yo como corredor también tengo que hacer due diligence cuando yo entiendo que debe ser más fuerte el de un banco y el de una compañía de seguro que el mío, que soy un corredor. Al contrario, yo entiendo que deberían pasar. Pero es al revés, porque tú eres el primer filtro hacia el cliente. No, claro. Y entonces tú, como ser el primer cliente, ese cliente que tú tuviste no debería llegar ni al banco ni a la compañía de seguros sí, porque él va a sacar una póliza. De hecho, por eso ahora la UAF ha integrado un sistema con todos los corredores de seguro. O sea, yo tengo que ser fiscalizado por la UAF mensual. Sí, porque yo entiendo que el primer filtro, el primer contacto con el cliente es el que nos da la pista. Entonces, cuando nosotros tengamos informaciones detalladas del cliente y seamos una institución que puede obtener esa información, debería de estar ya dispuesta para todo. Esto pasa. Y me alertan a mí, claro, como corredor. Y esto pasa por ejemplo, están los CECIR, que somos los que estamos obteniendo informaciones de los ciberataques. ¿Qué estamos consensuando entre todos? Que nos podamos compartir esa información, compartamos esas informaciones. Si tú estás ya con un cliente que ya, o sea, ponlo a disposición. Esa debería ser, me imagino que entre ustedes deberían de hacerlo en la superintendencia de seguro, y esa gente hay debería de unidad. poner clara las condiciones de cómo se debe de manejar un tipo de cliente que está en esas condiciones y dónde es que se debe de revisar por primer aspecto, para después tú trasladarlo y evitarle a otra compañía que tenga que estar haciendo el trabajo que ya debería de haber estado desplegado. Claro, de hecho, disponible. por disposición de la superintendencia, todo corredor o agente de seguros en el país debe tener un mínimo de 55 horas de capacitación de lavado de activos. Sí, por supuesto. Y además el gobierno tiene el derecho de intervenir en cualquier momento si la necesidad de investigación de esa persona, sea por temas antecedentes y demás, el gobierno tiene derecho a entrar a cualquier tipo de institución y solicitarle también esa información. Ahí me ibas a preguntar. No, ¿Tiene alguna pregunta? excelente. También decir que estas problemáticas no solo son propias de países tercermundistas, también en los Estados Unidos se da esto. A los ciudadanos que lo llaman y los estafan. Hablamos de operaciones que involucran sumas de dinero importantes. Yo creo que lo fundamental aquí es que el ciudadano esté precavido y tome las medidas de lugar para evitar ser estafado y ser engañado por estos fascinerosos que se dedican a estas actividades ilícitas. No, por supuesto. Ahora hay otro tipo de elementos con las cuales se van utilizando estas informaciones, otro tipo de fenómenos con las que se están utilizando las informaciones y que vamos a ver la próxima semana, porque hay temas bastante interesantes
como la manipulación. Estamos también muy metidos con el ciberbullying y los invitamos la semana siguiente a que nos sintonicen en este horario, que estaremos hablando de un fenómeno muy muy interesante que es el ciberbullying en todo lo que es el aspecto de la red digital. Sí, sobre todo de todo que me ven haciendo bullying. Pero aquí es directo, aquí, claro, aquí tú te puedes defender. El problema es cuando te llega Sí. por todos lados y que a veces no tienes los mecanismos de defensa o de réplica, ¿no? Entonces los esperamos también en nuestras redes sociales, @VegaJuanJosé13, JJ Vega Company y el 809-756-1609. Los esperamos el viernes. En la trinchera, La en el trinchera, Ministerio de Ministerio de Defensa, Defensa. porque él cuida la patria de día, pero es salsero de noche. Vámonos a la pausa y volvemos en breve. Vámonos con el tema ahí. Me la cambiaron. ¿Qué pasó? Me están poniendo cuernos. No, eso es. Ahora sí. Ahora sí. Óigalo ahí, el ingeniero Juan José Vega, el cibernético de la salsa. Vámonos a la pausa y volveremos en breve. Ahora vamos a una pausa comercial. No se